Hola, en esta ocasión hablaremos del capítulo 8 de Cisco, supervisión de la red. Supervisar una red en funcionamiento puede darle a un administrador de red información para el manejo de la red de una forma proactiva e informar estadísticas de uso de la red de otros. Los tres protocolos que abarcaremos en este capítulo pueden ser utilizados por un administrador para controlar la red: Syslog, SNMP y NetFlow. Son protocolos populares que juntos forman un buen conjunto de herramientas para comprender qué sucede con la red. Syslog recopila mensajes en un dispositivo de administración de red. SNMP es un protocolo de capa de aplicación que proporciona un formato de mensaje para la comunicación entre administradores y agentes. NetFlow proporciona estadísticas sobre los paquetes que fluyen a través de un switch multicapa o un router Cisco. Los objetivos de este curso son explicar el funcionamiento de Syslog y SNMP, así como su configuración para la recopilación de mensajes en un dispositivo de administración de red, en una pequeña o mediana empresa. Del mismo modo, explicar de qué forma se usan los datos de NetFlow para examinar los patrones de tráfico, así como su configuración para monitorear el tráfico de una red de una pequeña o mediana empresa. Para comenzar, hablaremos un poco acerca del protocolo Syslog. Este protocolo usa el puerto UDP-514 para enviar mensajes de notificación de eventos a través de redes IP a recopiladores de mensajes de eventos. Muchos dispositivos de red admiten Syslog, incluidos routers, switches, servidores de aplicación y otros dispositivos de red. El protocolo Syslog también permite que los dispositivos de red envíen los mensajes del sistema a servidores de Syslog a través de la red. El servicio de registro de Syslog proporciona tres funciones principales: la capacidad de recopilar información de registro para el control y la resolución de problemas, la capacidad de seleccionar el tipo de información de registro que se captura, y la capacidad de especificar los destinos de los mensajes de Syslog capturados. El administrador de red puede especificar que solo se envíen determinados tipos de mensajes del sistema o varios destinos. Por ejemplo, se puede configurar el dispositivo para que reenvíe todos los mensajes del sistema a un servidor de Syslog externo. Sin embargo, los mensajes del nivel de depuración se reenvían al buffer interno y solo el administrador puede acceder a ellos desde la CLI. Como se muestra en la ilustración, los destinos comunes para los mensajes de Syslog incluyen buffer de registro, línea de consola, línea de terminal y servidor de Syslog. La forma en que funciona el protocolo Syslog comienza enviando los mensajes del sistema y el resultado del comando debug en los dispositivos de red Cisco a un proceso de registro local interno del dispositivo. La forma en que el proceso de registro administra estos mensajes y resultados se basa en las configuraciones del dispositivo. Un ejemplo de ello es que los mensajes de Syslog se pueden enviar a través de la red a un servidor de Syslog externo. Estos mensajes se pueden recuperar sin necesidad de acceder al dispositivo, y los resultados y los mensajes del registro almacenados en el servidor externo se pueden incluir en varios informes para facilitar la lectura. Los dispositivos de Cisco generan mensajes de Syslog como resultado de los eventos de red. Cada mensaje de Syslog contiene un nivel de gravedad y una instalación. Cuanto más bajos son los números de nivel, más fundamentales son las alarmas de Syslog. El nivel de gravedad de los mensajes se puede establecer para controlar dónde se muestra cada tipo de mensaje. En la lista se muestran los niveles de Syslog. Cada nivel de Syslog tiene su propio significado. Nivel de advertencia, nivel de emergencia. Estos son mensajes de error sobre software o hardware que funcionan mal. Estos tipos de mensajes significan que la funcionalidad del dispositivo se ve afectada. La gravedad del problema determina el nivel real de Syslog que se aplica. Nivel de depuración. Este nivel indica que los mensajes son resultados
que generan a partir de los emisores de varios comandos debug. Nivel de notificación. Los niveles de notificación solo proporcionan información. La funcionalidad del dispositivo no se ve afectada. Los mensajes de interfaz, activa o inactiva, o de reinicio del sistema se muestran en el nivel de notificación. Los mensajes de registro se pueden marcar con la hora, y se pueden establecer la dirección de origen de los mensajes de syslo. Esto mejora la depuración y la administración en tiempo real. El comando service timestamps log uptime se muestra la cantidad de tiempo que transcurrió desde la última vez que se arrancó el switch en los eventos registrados. El comando service timestamps log datetime hace que cada evento registrado muestre la fecha y la hora asociadas al evento. Para ver los mensajes de syslo, se debe instalar un servidor de syslo en una estación de trabajo en la red. El servidor analiza el resultado y coloca los mensajes en columnas predefinidas para interpretarlos con facilidad. Si se configuran las marcas de hora en el dispositivo de red que origina los mensajes de syslo, se muestra la fecha y hora de cada mensaje en el resultado del servidor de syslo, como se muestra en la figura. En la configuración de syslo, de forma predeterminada, los routers y switches de Cisco envían mensajes de registro a la consola para todos los niveles de gravedad. Para habilitar estas dos configuraciones, utilice los comandos de configuración global login console y login buffer, respectivamente. El comando show login muestra la configuración predeterminada del servicio de registro en un router Cisco, como se muestra en la ilustración. En las primeras líneas del resultado se proporciona información sobre el proceso de registro y al final del resultado se indican los mensajes del registro. En la primera línea se indica que este router se registra en la consola y se incluye mensajes de depuración. Esto en realidad significa que todos los mensajes del nivel de depuración, así como cualquier mensaje de nivel inferior, se registran en la consola. El resultado también indica que se registraron 32 de estos mensajes. En la segunda línea resaltada, se indica que este router se registra en un buffer interno, dado que en este router se habilitó el registro en un buffer interno. El comando showLogin también indica los mensajes en este buffer. Puede ver algunos de los mensajes del sistema que se registraron al final del resultado. Existen tres pasos para configurar el router para que envíen los mensajes del sistema a un servidor de syslo donde se puedan almacenar, filtrar y analizar. Paso 1. Configure el nombre de host de destino o la dirección IP del servidor de syslo en el modo de configuración global. Paso 2. Controle los mensajes que se envían al servidor de syslo con el comando de modo de configuración global logintrump. Por ejemplo, para limitar los mensajes a los niveles 4 e inferiores, o sea de 0 a 4, utilice uno de los comandos equivalentes, logintrap 4 o logintrap warning. Paso 3. De manera optativa, configure la interfaz de origen con el comando del modo de configuración global Login Source Interface, tipo interfase, número de interfaz. Se crea una interfaz loopback, se desactiva y se vuelve a activar. El resultado de la consola refleja estas acciones. Ahora vamos a hablar del protocolo simple de administración de red SNMP. SNMP se desarrolló para permitir que los administradores puedan administrar los nodos, como los servidores, las estaciones de trabajo, los routers, los switches y los dispositivos de seguridad en una red IP. SNMP es un protocolo de capa de aplicación que proporciona un formato de mensaje para la comunicación entre administradores y agentes. El sistema consta de tres elementos: administrador de SNMP, agentes SNMP
y Base de Información de Administración, MIB. Para configurar SNMP en un dispositivo de red, primero es necesario definir la relación entre el administrador y el agente. El administrador forma parte de un sistema de administración de red NMS, como se muestra en la ilustración. El administrador SNMP puede recopilar información de un agente SNMP mediante una acción GET y puede cambiar la configuración en un agente mediante la acción SET. Además, los agentes pueden reenviar información directamente a un NMS mediante traps. El agente SNMP y la MIB residen en los clientes de dispositivo de red. Los dispositivos de red que se deben administrar, como los switches, los routers, los servidores, los firewalls y las estaciones de trabajo, cuentan con un módulo de software de agente SNMP. Las MIB almacenan datos sobre el funcionamiento del dispositivo y están diseñadas para estar disponibles para los usuarios remotos autenticados. Existen dos solicitudes principales de administrador de SNMP, GET y SET. NMS usa una solicitud GET para solicitar datos del dispositivo. NMS usa una solicitud establecida para cambiar las variables de configuración en el dispositivo del agente. Una solicitud SET también puede iniciar acciones dentro de un dispositivo. Por ejemplo, una solicitud SET puede hacer que un router se reinicie, que envíe o que reciba un archivo de configuración. El administrador de SNMP utiliza las acciones de las soluciones GET y SET para realizar las operaciones descritas en la tabla de la figura. También se muestra el uso de una solicitud GET de SNMP para determinar si la interfaz Giga00 está up, o sea, activa. En la operación de SNMP, NMS sondea periódicamente a los agentes SNMP que residen en los dispositivos administrados para solicitar datos a los dispositivos mediante la solicitud GET. La información se puede mostrar a través de la GUI Graphic Unit Interface de NMS. Se pueden calcular los promedios, los mínimos o los máximos. Representan los datos gráficamente o establecer umbrales para activar un proceso de notificación cuando se exceden los umbrales. Por ejemplo, NMS puede controlar el uso de CPU de un router Cisco. El administrador de SNMP prueba el valor periódicamente y presenta esta información en un gráfico a fin de que el administrador de red la utilice para crear una línea de base. El sondeo periódico de SNMP tiene desventajas. En primer lugar, existe un retraso entre el momento en el que ocurre un evento y el momento en el que NMS lo advierte. En segundo lugar, existe un nivel de equilibrio entre la frecuencia del sondeo y el uso del ancho de banda. Para mitigar estas desventajas, es posible que los agentes SNMP generen y envíen traps para informarle a NMS sobre ciertos eventos de inmediato. Las traps son mensajes no solicitados que alertan al administrador sobre una condición o un evento en la red. Algunos ejemplos de las condiciones de trap incluyen, entre otros, la autenticación incorrecta de usuarios, los reinicios, el estado del enlace, el seguimiento de direcciones MAC, el cierre de una conexión TCP, la pérdida de conexión a un vecino u otros eventos importantes. En la figura se muestra el uso de una trap de SNMP para alertar al administrador de la red que la interfaz Giga00 falló. Para asegurar que las solicitudes de acceso sean válidas, debe haber cierta forma de autenticación. Existen dos tipos de cadena de comunidad. Solo lectura, read only, proporciona acceso a las variables de MIB,
pero no permite realizar cambios a estas variables, solo leerlas. Debido a que la seguridad es mínima en la versión 2C, muchas organizaciones usan SNMP versión 2C en modo de solo lectura. La segunda es lectura y escritura, read-write. Proporciona acceso de lectura y escritura a todos los objetos de la MIB. Al configurar SNMP, un administrador de red puede configurar SNMP versión 2 para obtener información de red de los dispositivos de red. Paso 1. Obligatorio. Configure la cadena de comunidad y el nivel de acceso, solo lectura o lectura y escritura, mediante el comando snmp server community cadena ro /rw. Paso 2. Optativo. Registre la ubicación del dispositivo mediante el comando snmp server location y el texto. Paso 3. Optativo. Registre el contacto del sistema mediante el comando snmp server contact y el texto. Paso 4. Optativo. Restrinja el acceso de snmp al host. Paso 5. Optativo. Especifique el destinatario de las operaciones de trap de snmp con el comando snmp server host más el ID del host. De manera predeterminada, no se define ningún administrador de traps. Paso 6. Optativo. Habilite las traps en un agente snmp con el comando snmp server enable traps más los tipos de notificación. Si no se especifica ningún tipo de notificación de traps en este comando, entonces se envía todos los tipos de trap. Es necesario el uso reiterado de este comando si se desea un subconjunto determinado de tipos de trap. Para verificar la configuración snmp, utilice cualquier variante del comando show snmp del modo ejecutable privilegiado. El comando más útil es simplemente el comando show snmp, ya que muestra la información que suele ser de interés al examinar la configuración. A menos que haya una configuración snmp versión 3 involucrada, la mayoría de las otras opciones son comandos solo muestran partes seleccionadas del resultado del comando show snmp. El resultado del comando no muestra información relacionada con la cadena de comunidad snmp o, si corresponde, con la ACL asociada. En la figura se muestra la información de la cadena de comunidad snmp y de la ACL mediante el comando show snmp community. En el tema de seguridad, SNMP-V1 y SNMP-V2-C dependen de las cadenas de comunidad SNMP en texto no cifrado para autenticar el acceso a los objetos de la MIB. Estas cadenas de comunidad, al igual que todas las contraseñas, se deben elegir cuidadosamente para asegurar que no sean demasiado fáciles de descifrar. Además, las cadenas de comunidad se deben cambiar a intervalos regulares y de acuerdo con las políticas de seguridad de la red. Por ejemplo, se deben cambiar las cadenas cuando un administrador de red cambia de función o deja la empresa. Si SNMP se utiliza solo para monitorear los dispositivos, use comunidades de solo lectura. Se recomienda SNMP versión 3 porque proporciona autenticación y cifrado de seguridad. Ahora hablaremos del funcionamiento de NetFlow. NetFlow es una tecnología del iOS de Cisco que proporciona estadísticas sobre los paquetes que influyen a través de un switch multicapa o un router Cisco. NetFlow es el estándar para recopilar datos operativos IP de las redes IP. NetFlow se desarrolló porque los profesionales de redes necesitaban un método simple y eficaz para realizar un seguimiento de los flujos TCP/IP en la red.
y SNMP no era suficiente para estos fines. SNMP intenta proporcionar una amplia variedad de características y opciones de administración de la red. NetFlow se centra en proporcionar estadísticas sobre los paquetes IP que fluyen a través de los dispositivos de red. NetFlow proporciona datos para habilitar el monitoreo de red y de seguridad, la planificación de red, el análisis de tráfico para incluir la identificación de los cuellos de botella de la red y la contabilidad de IP para fines de facturación. Por ejemplo, NetFlow puede monitorear la conexión de esa aplicación mediante el seguimiento de los conteos de bytes y de paquetes para el flujo de esa aplicación individual. Existen muchos usos posibles de las estadísticas que proporciona NetFlow. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones utilizan NetFlow para algunos o a la totalidad de los importantes propósitos de la recolección de datos, entre ellos, medir quién utiliza qué recursos de red y con qué propósito, contabilizar y cobrar según el nivel de uso de los recursos. También, usar la información medida para planificar la red con más eficacia, de modo que la implementación y la asignación de recursos estén bien alineadas con los requisitos del cliente. Por último, usar la información para estructurar y personalizar mejor el conjunto de aplicaciones y servicios disponibles a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios y los requerimientos de atención al cliente. Para implementar NetFlow en un router, siga estos pasos. Paso 1. Configure la captura de datos de NetFlow. NetFlow captura datos de los paquetes entrantes y salientes. Paso 2. Configure la exportación de datos de NetFlow. Se debe especificar la dirección IP y el nombre de host del recopilador NetFlow, así como el puerto UDP al que escucha el recopilador NetFlow. Paso 3. Verifique NetFlow, su funcionamiento y sus estadísticas. Después de configurar NetFlow, se puede analizar los datos exportados en una estación de trabajo que ejecute una aplicación como NetFlow Traffic Analyzer de SolarisWinds, Scrutinizer de Plixer o NetFlow Collector de Cisco. Como mínimo, se puede depender del resultado de varios comandos show en el router mismo. Si bien el resultado del comando showIPCacheFlow confirma que el router está recopilando datos, para asegurarse de que NetFlow se configuró en las interfaces y en las direcciones correctas, utilice el comando showIPFlowInterface como se muestra en la figura. Un recopilador NetFlow es un host que ejecuta software de aplicación. Este software se especializa en el manejo de los datos de NetFlow sin procesar. Este recopilador se puede configurar para recibir información de NetFlow de varios dispositivos de red. Los recopiladores NetFlow agregan y organizan datos de NetFlow según lo que indica el administrador de red dentro de las limitaciones del software. En la figura se muestra un recopilador NetFlow que escucha de manera pasiva los datagramas de NetFlow exportados. Una aplicación de recopilador NetFlow proporciona una solución de alto rendimiento, fácil de usar y escalable para ajustar el consumo de datos de exportación de NetFlow de varios dispositivos. Plixer International desarrolló el software analizador NetFlow Scrutinizer. Scrutinizer es una de muchas opciones para capturar y analizar datos de NetFlow en un recopilador NetFlow. En la figura, la ficha Dashboard tablero muestra los datos de NetFlow que se informan para Top Host, hosts principales, y Top Applications, aplicaciones principales. El software Scrutinizer tiene disponibles decenas de estos gadgets para proporcionar diversas categorizaciones de datos. Bueno, hasta aquí terminamos con la presentación. Les agradezco mucho su atención.
Muy bien, ahora vamos a realizar una práctica en Packet Tracer de configuración de syslog y NTP. Nuestros objetivos de esta práctica serán configurar el servicio de syslog, generar eventos registrados, establecer manualmente los relojes de los switches, configurar el servicio NTP y verificar los registros con marca de hora. En esta actividad vamos a habilitar y a usar los servicios de syslog y NTP para que el administrador de red pueda monitorear la red de forma eficaz. En la primera parte, nuestro primer paso, vamos a habilitar el servicio de syslog. Abrimos nuestra pestaña de servicio y en syslog lo activamos. Ahora bien, en nuestro segundo paso vamos a configurar en el router 1 para enviar eventos de registro al servicio de syslog. Esto lo vamos a hacer mediante el comando. Ingresamos en Diego, configuración, terminal, e ingresamos el comando login 10.0.1.254. Ahora, este mismo paso lo vamos a repetir para el switch 1. Y también en nuestro switch 2. Nuestro comando que es login, la IP de nuestro syslog es 10.0.1.2. Ok. Nuestro siguiente paso es generar eventos registrados. Para esto vamos a cambiar el estado de las interfaces para crear registros de eventos. En router 1 lo que haremos es, en nuestra interfaz de loopback, de loopback 0, la tenemos que habilitar de esta manera. Lo que se va a hacer es deshabilitarla. Ahora, en nuestra PC1 lo que haremos es apagarla y encenderla nuevamente, haciendo lo mismo con nuestra PC2. Una vez que hicimos esto, vamos a analizar nuestros eventos. Ahora, analizaremos los eventos de syslog. Como podemos observar, en estos eventos se registraron todos, sin embargo, las marcas de horas son incorrectas. Lo que haremos es limpiar. Vamos a borrar todo el registro para poder hacer lo siguiente. Vamos a establecer manualmente los relojes de los switches. Para hacer esto, en el switch 1, introduciremos el comando clock set, la hora con la que estamos trabajando, y la fecha que tenemos.
Haremos lo mismo con el switch 2. Comando clock set, la hora, la fecha. Ok. Lo siguiente será habilitar el servicio de marca de hora registro en los switches, que es lo que acabamos de hacer. Ok. Nuestro siguiente paso será habilitar el servicio de marca de hora de registro en los switches. Vamos a configurar el switch 1 para enviar la marca de hora con los registros, enviando al servidor de Syslog. Introduciremos el siguiente comando. Configuración terminal. Comando es service timestamps log datetime. Y haremos lo mismo con el switch 2. Service. Muy bien. Ahora nuestro siguiente paso va a ser configurar el servidor NTP. Para poderlo habilitar, se supone que el servidor NTP se aloja en un servidor de Internet pública. Si el servidor NTP fuera privado, también se podría usar la autenticación. Abrimos NTP, en servicios, la pestaña NTP, lo activamos. Podemos observar en el calendario y la hora. En este caso aparece nuestro día y nuestra hora que se puede estar manejando. Ok, muy bien. Lo siguiente que haremos va a ser establecer automáticamente el reloj del router. Para ello, vamos a configurar el reloj en el router 1. Lo que haremos será introducir el comando ntp server y el número de y la IP del NTP, que es 64.103.224.2. Ahora, nuestro siguiente paso va a ser habilitar el servicio de marca de hora de registro en el mismo router. Ok, nuevamente abrimos y lo que vamos a hacer es introducir nuestra marca de registro. Esto será con el comando service Muy bien. Ya que habilitamos nuestro servicio de marca, lo que nos queda es verificar los registros de marca. Como lo podemos ver, lo que vamos a hacer es volver a habilitar y deshabilitar nuestra interfaz de loopback. Y podemos ver que ya nos aparece nuestro mensaje con el día y con la hora que estamos manejando.
Ahora, lo que vamos a hacer es nuevamente apagar nuestra PC1, volverla a encender, nuestra PC2, hacemos lo mismo, apagamos y volvemos a encender y vamos a analizar nuestros eventos en Syslog. Como podemos ver, nuestros mensajes ya se registraron y las marcas de horas son correctas como se configuraron. Ahora bien, en el router 1 usa la configuración de reloj del servidor NTP y el switch 1 y switch 2 usan la configuración de reloj que nosotros configuramos en la parte 3. Bueno, pues esto sería todo con esta práctica.